Mi nombre es Lucía Torres, tengo 34 años, y durante los últimos 8 años he estado viviendo en los márgenes del mundo literario, construyendo silenciosamente una carrera como novelista mientras aparentaba ser solo otra lectora aficionada. Para Patricia Domínguez, la líder de nuestro club de lectura Páginas y Pasiones, yo era simplemente otra aspirante a escritora con sueños poco realistas. Lo que no sabía era que mi tercera novela acababa de ser adquirida por una de las editoriales más prestigiosas del mundo. Todo comenzó cuando me uní al club hace 2 años, buscando una comunidad de lectores apasionados que pudiera enriquecer mi comprensión de la literatura contemporánea. El club se reunía cada último martes del mes en la Biblioteca Pública de Coyoacán, en una sala pequeña rodeada de estantes llenos de clásicos y novedades. Patricia había fundado el club 3 años antes, y se había establecido como la autoridad literaria indiscutible del grupo. Con 45 años, había estudiado literatura en la UNAM hace décadas, aunque nunca había completado su maestría. Compensaba esta inseguridad académica con opiniones categóricas sobre todo lo que leíamos. La literatura verdadera, solía proclamar durante nuestras discusiones, requiere una comprensión profunda de los clásicos y una voz auténtica que no puede ser fabricada. Sus comentarios siempre llevaban un subtexto claro. Ella poseía esta comprensión y autenticidad, mientras que el resto de nosotros éramos meros estudiantes afortunados de estar bajo su tutela. Cuando mencioné casualmente, durante mi tercera reunión, que escribía en mis ratos libres, Patricia había alzado una ceja con interés condescendiente. «Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de escritura?» «Ficción narrativa. Novelas principalmente». «Interesante». Su sonrisa había sido indulgente, del tipo que se reserva para los niños que anuncian que quieren ser astronautas. ¿Has publicado algo? Estoy trabajando en eso, había respondido honestamente. Lo que no mencioné era que mi primera novela, Laberintos de Cristal, había ganado el Premio Nacional de Novela Joven 2 años antes bajo el seudónimo L.M. Cordero. Había elegido usar seudónimo precisamente para evitar el tipo de atención y expectativas que complicarían mi proceso creativo. Mi segunda novela, Ecos en la penumbra, había sido publicada por una editorial independiente y había recibido críticas excepcionales, incluyendo una reseña de página completa en el suplemento cultural de La Jornada. Pero nuevamente, bajo seudónimo, manteniendo mi vida literaria separada de mi identidad pública. Patricia nunca había hecho la conexión, y yo no tenía intención de iluminarla. Disfrutaba la libertad de participar en las discusiones sin el peso de expectativas o envidias profesionales. El problema con los escritores novatos, había dicho Patricia durante una de nuestras reuniones sobre literatura contemporánea mexicana, es que creen que tener algo que decir es suficiente. No entienden el oficio, la técnica, la disciplina que requiere la escritura real. Sus ojos me habían encontrado a través de la mesa. Es como pensar que cualquiera puede ser cirujano porque ha visto operaciones en televisión. Los otros miembros del club solían asentir, algunos incómodos con su tono pero reticentes a confrontar su autoridad autoasignada. Éramos 8 miembros regulares, 2 maestras jubiladas, un estudiante de filosofía, una contadora que amaba la poesía, un periodista local, una psicóloga, Patricia, y yo. Durante los meses siguientes, Patricia había intensificado gradualmente sus comentarios sobre escritores amateur y aspiracionales, especialmente cuando discutíamos obras de autores jóvenes o emergentes. La diferencia entre un escritor real y alguien que juega a escribir, había proclamado el mes pasado, es que los escritores reales entienden que el rechazo es parte del proceso. Los aficionados se rinden después del primer «no». Había pausado dramáticamente. Por eso hay tan pocos escritores verdaderos y tantos manuscritos en cajones. Sus palabras tenían un filo particular cuando me miraba, como si estuviera ofreciendo una lección especialmente dirigida a mi beneficio. Lo que Patricia no sabía era que mientras ella pronunciaba estos discursos, yo estaba en negociaciones finales con Random House para mi tercera novela, Mareas de tiempo. Mi agente, Carmen Vega, había generado una guerra de ofertas entre 3 editoriales importantes, y la propuesta final incluía un adelanto de 6 cifras más un plan de marketing internacional. Lucía, me había llamado Carmen la semana pasada. Random House quiere programar una gira de medios. Tu novela será el título principal de su campaña de primavera. ¿Estás segura de que es momento de salir del anonimato?, le había preguntado. Cariño,
Después de 2 éxitos bajo seudónimo, es hora de que el mundo conozca tu verdadero nombre. Había aceptado reluctantemente, sabiendo que mi vida literaria secreta estaba llegando a su fin. La reunión de este martes había comenzado normalmente. Estábamos discutiendo Pedro Páramo de Juan Rulfo, una elección de Patricia que había proclamado como un ejemplo perfecto de la maestría literaria mexicana que las generaciones actuales no logran igualar. Rulfo entendía que menos es más, había explicado, gesticulando dramáticamente. No necesitaba llenar páginas con descripción innecesaria o diálogo trivial. Cada palabra tenía peso, propósito. Había mirado alrededor de la mesa. Esto es lo que separa a los maestros de los imitadores. Después de 1 hora de discusión sobre la novela de Rulfo, Patricia había anunciado que tenía una sorpresa especial para el grupo. Como saben, ocasionalmente alguien comparte su trabajo creativo con nosotros. Sus ojos me habían encontrado directamente. Lucía me pidió que revisara su novela. Mi estómago se había hundido. 3 semanas antes, durante un momento de debilidad después de una discusión particularmente inspiradora sobre narrativa contemporánea, había mencionado que me gustaría compartir algo de mi trabajo en progreso. Patricia había insistido en que le enviara mi manuscrito más reciente para evaluación previa, asegurando que quería preparar comentarios constructivos para ayudar al grupo a tener una discusión productiva. Le había enviado una copia de Mareas de Tiempo, la novela que Random House acababa de adquirir. Creo que será instructivo para todos nosotros examinar un ejemplo de escritura aspiracional, había continuado Patricia, sacando mi manuscrito impreso de su bolsa. Las palabras escritura aspiracional resonaron en la habitación como una sentencia. Los otros miembros del club se habían removido incómodamente en sus asientos. Antes de comenzar, había añadido Patricia, quiero que todos entiendan que vamos a abordar esto como un ejercicio educativo. El objetivo no es lastimar sentimientos, sino aprender sobre las diferencias entre escritura profesional y amateur. Había abierto mi manuscrito en la primera página, carraspeando teatralmente. El tiempo se derramaba como miel sobre los adoquines de la plaza, espeso y dorado bajo el sol de octubre. Había leído la primera línea con un tono que convertía cada palabra en objeto de burla. ¿Notan el problema inmediatamente?, había preguntado al grupo. Metáfora forzada, imagen cliché, establecimiento de escena innecesario. Mi cara había comenzado a arder, pero mantuve mi expresión neutral. Esta era la línea que había hecho llorar a mi editora cuando la leyó por primera vez, llamándola pura poesía narrativa. Patricia había continuado durante 20 minutos, diseccionando cada párrafo, cada elección narrativa, cada desarrollo de personaje. Sus comentarios revelaban una comprensión superficial de técnica literaria, pero los presentaba con tal autoridad que el grupo asentía solemnemente. El problema fundamental, había proclamado finalmente, es que esto intenta ser literatura seria pero carece de la profundidad temática, la sofisticación estilística, y la voz auténtica que caracterizan la ficción verdaderamente artística. Había cerrado el manuscrito con un gesto definitivo. Esta basura impublicable demuestra que no todos deberían intentar escribir. Quédate leyendo los libros reales de otras personas, había anunciado mientras arrojaba dramáticamente mi manuscrito hacia el centro de la mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir las miradas compasivas de los otros miembros, mezcladas con alivio de no ser ellos los objetivos de la crítica devastadora de Patricia. Gracias por tus comentarios, había logrado decir, mi voz notablemente estable. Aprecio el tiempo que tomaste para revisarlo. Me levanté para recoger las páginas esparcidas de mi manuscrito, tratando de mantener mi dignidad mientras reunía los pedazos de lo que Patricia había caracterizado como mi fracaso literario. Fue entonces cuando la mujer sentada directamente al lado de Patricia, quien había permanecido silenciosa durante toda la sesión, finalmente habló. Disculpe, dijo suavemente, pero creo que hay un malentendido aquí. Patricia se giró hacia ella con expresión confundida. La mujer era elegante, de unos 50 años, vestida profesionalmente pero sin ostentación. Había llegado tarde a la reunión y Patricia la había presentado brevemente como una visitante interesada en unirse al club. ¿Un malentendido?, preguntó Patricia. Sí. La mujer sonrió gentilmente. Permíteme presentarme apropiadamente. Soy Elena Martínez, editora senior de Random House Español.
El color había comenzado a drenar del rostro de Patricia. Y Elena había continuado, sacando una carpeta de su bolsa. Acabo de adquirir esta basura impublicable para nuestra línea principal. De hecho, Mareas de Tiempo será el título estrella de nuestra campaña de primavera. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de shock, realización, y la reconfiguración súbita de toda la dinámica de poder en la habitación. Lucía Torres, había continuado Elena, o debería decir L.M. Cordero, ha sido una de nuestras autoras más prometedoras durante años. Sus 2 novelas anteriores han vendido más de 100.000 copias cada una. Patricia había parpadeado repetidamente, como si estuviera procesando información en un idioma extranjero. L.M. Cordero, había murmurado una de las maestras jubiladas. ¿La que escribió Laberintos de Cristal? Esa novela me cambió la vida. La misma, había confirmado Elena. Y, Mareas de Tiempo, es su obra más ambiciosa hasta ahora. Estamos proyectando ventas internacionales. Elena había mirado directamente a Patricia. Me pregunto qué calificaciones literarias tienes para evaluar el trabajo de una autora que ha recibido reconocimiento crítico nacional e internacional. Patricia había abierto y cerrado su boca varias veces sin producir sonido. De hecho, Elena había continuado. Vine específicamente para conocer a Lucía y discutir algunos detalles finales sobre el lanzamiento. Su agente me mencionó que participaba en un club de lectura local. Se había girado hacia mí. ¿Podríamos hablar después de la reunión? Por supuesto, había respondido, todavía procesando la surreal reversión de la situación. Los siguientes minutos habían pasado en un torbellino. Los miembros del club se habían acercado para felicitarme, hacer preguntas, y disculparse por no haber defendido mi trabajo durante la crítica de Patricia. Patricia había permanecido inmóvil en su silla, mirando fijamente el manuscrito que minutos antes había descartado como basura. Lucía, había murmurado finalmente, yo no sabía, si hubieras mencionado que ya habías publicado. ¿Habría cambiado tu evaluación del trabajo?, le había preguntado honestamente. No había respondido, pero ambas conocíamos la respuesta. Elena y yo habíamos hablado durante 1 hora después de que terminó la reunión oficial. Los detalles del lanzamiento eran emocionantes: gira nacional de medios, traducción a 6 idiomas, y la posibilidad de adaptación cinematográfica. ¿Por qué elegiste mantener tu identidad en secreto durante tanto tiempo?, me había preguntado Elena. Porque quería que mi trabajo hablara por sí mismo, sin el ruido de expectativas o prejuicios personales. Elena había sonreído. Una decisión sabia. Aunque supongo que tu secreto ha terminado. Durante los meses siguientes, Mareas de Tiempo se convirtió en un bestseller nacional e internacional. Las reseñas fueron extraordinarias, y el libro ganó 3 premios literarios importantes. Patricia dejó de liderar el club de lectura poco después de la revelación. Varios miembros habían comenzado a cuestionar su autoridad y métodos de evaluación. El grupo continuó reuniéndose, pero con una dinámica más democrática y menos jerárquica. Nunca volví a asistir regularmente. Mi nueva vida como autora reconocida incluía compromisos que hacían difícil mantener rutinas previas. Pero ocasionalmente visitaba el grupo, siempre recibida con cariño y respeto genuino. Patricia me envió una carta de disculpas 6 meses después del incidente. Era sincera pero también reveladora. Admitía que había proyectado sus propias frustraciones literarias sobre mi trabajo. Había estado escribiendo una novela durante 15 años pero nunca había tenido el valor de mostrarla a nadie. Le respondí sugiriéndole que considerara unirse a un taller de escritura creativa. El talento genuino puede desarrollarse, pero primero requiere humildad para aprender. 2 años después, recibí una copia firmada de su primera novela publicada, una colección de cuentos sobre mujeres de mediana edad descubriendo nuevas identidades. Era trabajo honesto, bien construido, mucho mejor de lo que su crítica a mi obra había sugerido que era capaz de producir. Su dedicatoria decía, para Lucía, quien me enseñó que el verdadero juicio literario viene del tiempo y los lectores, no de la arrogancia momentánea. A veces, las lecciones más valiosas emergen de nuestros momentos más humillantes, tanto para quienes los infligen como para quienes los reciben.